Un gran gusto tenerlos por acá. Bueno, ya estamos metidos de lleno en lo que es la contienda electoral con miras a la elección de febrero del 2018 y pues qué mejor momento para entonces empezar a hablar de algunos detalles importantes relacionados con lo que es la gestión financiera de los partidos políticos. Desde ya me parece importante señalar que el tribunal es consciente de que en este momento están habiendo dificultades importantes para que los partidos políticos en general tengan acceso a fuentes de financiamiento. De eso créanme que el tribunal no le resulta ajeno el tema. Ciertamente también hay divisiones de competencias, ¿verdad? Mucho de esto pasa por las decisiones de naturaleza bancaria, básicamente de asumir o no riesgos bancarios, y es una situación que escapa en alguna medida a las posibilidades del Tribunal Supremo de Elecciones, más allá de las excitativas que podamos estar desarrollando con ellos y a las reuniones que hemos tenido con entidades bancarias en aras de lograr motivar el financiamiento correspondiente. Eso en primer término. Tal vez me permito presentar, ya lo hizo Jennifer de muy buena manera, pero digo tal vez por la especialidad del tema. Reinaldo González coordina al equipo que durante el proceso de la campaña electoral va a estar desarrollando lo que es el proceso de monitoreo de propaganda. Básicamente Reinaldo tiene a cargo un equipo que desarrolla esa tarea, incluso con la contratación que ya se realizó. Ya se adjudicó una licitación a una empresa para realizar a cabo ese monitoreo, y también vamos a estar trabajando en vallas y demás MUPIs y otras cosas como esas. La licenciada Giselle Valverde Calderón, que es la encargada de todo lo que tiene que ver con análisis financiero. O sea, toda la información financiera que mes a mes todos los partidos políticos van a tener que presentar al Tribunal Supremo de Elecciones, pasan por las manos y el análisis del equipo de Giselle Valverde. Y por otra parte, la licenciada Alejandra Peraza, quien es la encargada del proceso de revisión de liquidaciones de gastos. A manera de broma siempre decimos que entonces cualquier gasto que le rechacen, ustedes ya saben quién es la persona que asume la responsabilidad. Es así. Bueno, de igual manera lo que es aprobado también me lo comunica ella, pero verán, ya ustedes conocen. Bueno, me alegra, entiendo que tenemos partidos nuevos y también partidos de escala provincial. Eso es lo que nos une en esta oportunidad. Básicamente, como bien lo señala ahí en la primera diapositiva, estaremos tratando temas relacionados con liquidación de gastos a cargo de Alejandra Peraza, de análisis de información financiera a cargo de la licenciada Giselle Valverde, y vamos a mostrarles lo que es el simulador de la contribución estatal, que en algún momento incluso estará a disposición en la web del Tribunal Supremo de Elecciones. En este momento no me comprometo para una fecha, pero lo cierto es que nos va a permitir para aquellos partidos que no hayan emitido aún certificados de sesión o que pueden estar eventualmente visualizando escenarios sobre la posibilidad de acceso a la contribución estatal, pues las formas en que esto podría estarse dando según los porcentajes de votación y según la idoneidad o no con que sea presentada la liquidación de gastos ante los partidos políticos. Reiterándoles el agradecimiento por acompañarnos el día de hoy, le doy la palabra a la licenciada Alejandra Peraza. Bueno, buenos días, y reiterarles igual, ¿verdad? El que estén hoy aquí presentes, los sábados sabemos que son complicados y requiere ahí un esfuerzo adicional, ¿verdad?, por venir aquí. En el caso mío, yo voy a conversarles un poquito de lo que es la parte de liquidación de gastos, aquellos aspectos en los que tienen que poner especial atención para que los gastos que ustedes realicen puedan ser reconocibles con cargos a la contribución estatal. Comenzando por qué es la normativa que regula este proceso. El proceso todo está regulado por lo que es el Código Electoral,
el reglamento, lo primero la Constitución Política, ¿verdad?, el Código Electoral, el reglamento sobre el financiamiento de los partidos políticos, que esa es la base de todo el proceso de revisión que nosotros realizamos. En el reglamento está detallado qué es lo que tienen que presentar, los plazos, los requisitos que tienen que tener, la documentación para justificar gastos por cada una de las cuentas. Entonces es como el aliado, ¿verdad? Ahí es donde ustedes pueden tener consultar todo el detalle y ver requisitos. Y hay cosas que si no, entonces si no tienen claro, entonces nosotros les decimos que nos hagan la consulta, ¿verdad? Además, lo que es la jurisprudencia, que son interpretaciones que ya ha hecho el Tribunal Supremo de Elecciones en cuanto a esta normativa. Comenzando por lo que es el monto de la contribución estatal. De acuerdo con lo que está establecido en la Constitución Política, el monto es un 0,19%. Sin embargo, ese monto se redujo al 0,11%, de acuerdo a un transitorio, que así está permitido en la norma. Ese 0,11% corresponde a un 0,08% para el proceso de la campaña presidencial y queda reservado un 0,03% para la municipal del 2020. Ese 0,011%, que es lo que vamos a estar utilizando en la campaña presidencial 2018, equivale a 25.000 millones. Entonces, ese es el monto que se estaría distribuyendo entre los partidos que obtengan derecho a la contribución estatal. Las fechas y los plazos de interés, la convocatoria. Perdón, Alejandra, y ese monto, a pesar de las noticias que han venido saliendo, los 25.000 millones es algo que se mantiene. ¿Cuáles son los gastos que los partidos pueden liquidar, ¿verdad?, con cargo a esto, lo que es la campaña electoral? Son los gastos que se realicen entre el 4 de octubre, que fue la fecha de la convocatoria de elecciones, y el 21 de marzo del 2018. Entonces, esos son los gastos que ustedes realicen en ese periodo, son los gastos que pueden venir liquidados como parte de la liquidación de la campaña electoral. Esas dos fechas, ¿verdad?, es más fácil estimarlas porque la otra fecha que tenemos aquí es la fecha en la que tienen que presentar la liquidación, que esa fecha está tomada con base en la declaratoria de elección de diputados. Entonces, cuando se da la declaración, a partir de ahí comienzan a correr los 60 días. Entonces, no es una fecha que nosotros ahorita le podamos decir es tal fecha, porque dependemos de cuándo se realice esa declaratoria. Y esa declaratoria usualmente tiene lugar como finales de marzo, abril. Entonces, la presentación de la liquidación estaría siendo entre finales de mayo y principios de junio. Es como la fecha que usualmente ha sido. Entonces, es como un parámetro, pero dependemos de esa fecha declaratoria, entonces no hay una fecha fija todavía. Esa es la fecha límite, ¿verdad? Es lo que nosotros siempre les aclaramos. Si algún partido tiene toda la documentación, ha llevado toda la documentación en orden y posterior a que pase, ¿verdad?, el 21 de marzo, que son la fecha límite para el reconocimiento de gastos, pueden presentarla en cualquier momento. O sea, en cualquier momento pueden presentarla, solo que la fecha límite sí sería la que se fije en los 60 días. ¿Cuál es el beneficio que pueden tener de una presentación anticipada? Que cuando a nosotros nos llegan todas las liquidaciones, tenemos que distribuir el personal entre la totalidad de liquidaciones que nos ingresen. Si hay una liquidación que ingresa antes, pueden tener resultados más oportunos, porque entonces el personal en su mayoría se puede dedicar a revisar solo esa liquidación, o 2 liquidaciones o 3, no la totalidad de que se nos presente. Entonces, para que lo tomen en cuenta, si tienen la documentación lista y todo ya preparado, lo pueden presentar sin ningún problema. ¿Cuáles son las condiciones generales para la presentación de la liquidación de gastos? Eso está en el artículo 44 del reglamento. Primero, que venga ordenada. Nosotros hace poco se les remitió una circular, también está dentro de los folders, que es la circular 013, donde está establecido cuál es el orden en el que tiene que presentarse la liquidación de gastos. Esto es con el fin de que nos ordenemos, ¿verdad?, de que la documentación venga en orden, y para nosotros es más fácil la revisión, por lo tanto pueden tener resultados más oportunos. También tienen que adjuntar la documentación completa, de acuerdo con lo que está establecido en la norma, y la certificación e informes emitidos por un contador público que se encuentre registrado en la Contraloría General de la República. Esto es muy importante, ¿verdad? Ustedes cuando vayan a contratar el CPA,
que les vaya a hacer lo que es la certificación, este CPA tiene que estar inscrito. El proceso de inscripción ante la Contraloría es un proceso sencillo, tiene que presentar simplemente una documentación, y la Contraloría también tiene en su página web la lista de los contadores públicos que están ya inscritos, ¿verdad? Y hay que tener también cuidado en las fechas, ¿verdad? ¿Cuándo fue la fecha en que les vence la certificación? Porque si lo ven con tiempo, pueden pedir la actualización. Entonces, ahí en la página web de la Contraloría está esa lista por si quieren escoger alguno de los que está ahí, o bien se les solicita simplemente al que van a contratar que realice el trámite de inscripción ante la Contraloría. Aquí hay un aspecto importante. El artículo 46 establece que hay 3 condiciones para el rechazo de plano: que la presentación extemporánea, que sí se presenta después de la fecha límite, la omisión de presentar documentación de respaldo como la certificación e informes del contador, o no presentar los registros contables. Esas son las 3 razones para que se diera un rechazo de plano. Esto fue modificado mediante la resolución 7034-E3 del 2016. Ahora se da la opción, y también hay una directriz de la Dirección General de Registro Electoral, si el partido no presenta o incumple alguno de estos 3 requisitos, el departamento les tiene que prevenir para que justifiquen por qué fue o que se dio la presentación extemporánea o que no se presentó el informe del contador público. Entonces se les previene para que ustedes tengan el derecho de defensa. Entonces ya nos puedan decir si es por algo de fuerza mayor o caso fortuito. Entonces se valora, si el tribunal lo valora, y si ve que hay alguna de esas 2 excepciones, entonces se procede con la revisión de la liquidación de gastos. Si en el tiempo que se les da no hay respuesta del partido o no es satisfactoria, entonces sí se procede con el rechazo de plano. Antes de una vez se daba el rechazo de plano, ahora se les da la opción de que puedan argumentar o plantear la defensa de por qué fue que se presentó en una de esas condiciones. Lo que les comentaba del orden y formato de la documentación, que es lo que se contempla en la circular 13, se solicita que la documentación venga ordenada según el medio de pago, ya sea cheque, medio de transferencias. Entonces, que venga el medio de pago y adjunto vengan los justificantes o comprobantes que se pagaron con ese medio de pago. Esto es por una cuestión de rapidez a la hora de revisar, y tal vez que si nosotros no encontramos un justificante y está en otro AMPO, puede ser que la persona que revise la cuenta no lo ubique. Entonces, si todo viene ordenado por medio de pago, evitamos ese riesgo y es un poco más fácil el proceso de revisión. Las páginas tienen que venir foliadas, pero es la página donde se adhieren los comprobantes y los justificantes. No es que me tienen que foliar el justificante o el medio de pago, es en la paginita, ¿verdad?, donde ustedes usualmente colocan los documentos, entonces se hace el folio. El folio facilita lo que es la ubicación de la documentación y la elaboración del acta de recepción, que es un proceso que nosotros realizamos después de que ustedes nos entregan la liquidación. Se tiene que revisar AMPO por AMPO y elaborar un detalle de qué información estamos recibiendo nosotros en cada uno de los AMPOs. Entonces, con el folio es más fácil a la hora de elaborar esta acta, además que también el orden, ¿verdad? Entonces es más fácil ubicar que tal factura está en el folio 70. Esa acta, les aclaro que esa acta no se les da el día que entregan la liquidación. El día que se entrega la liquidación simplemente se hace un levantamiento general, donde una listita donde nosotros les entregamos copias a ustedes y nos dejamos nosotros, donde se dice recibimos 20 AMPOs o 3 AMPOs, 2 CDs, porque hacer esa acta ese día es muy complicado, eso lleva su tiempo porque requiere la revisión. Posteriormente, ya cuando tengamos el acta revisada, se les llama a ustedes, ustedes verifican el acta, entonces procedemos con la firma. Adicionalmente, la liquidación debe venir según las cuentas ordenadas, según las cuentas contables, que es lo que está en el anexo del manual. Entonces, que venga por cuenta servicios especiales, honorarios profesionales, que venga codificado también la documentación, el medio de pago, para poder relacionar, ¿verdad?, cuando son de qué tipo de gastos son los que se nos están liquidando. En los casos de los AMPOs o las carpetas, se les ha solicitado que venga rotulado. Por ejemplo, que en este AMPO viene el cheque 0 al 50 de tal cuenta bancaria. Eso es para la hora de ubicar nosotros la información, entonces poder, y también para ustedes, ¿verdad? Entonces en este AMPO están todos estos cheques, están los contratos,
Entonces, que vengan rotulados en la parte, como se muestra ahí en la figura. Igual las carpetas, ¿verdad? Ya ahí no sería en el lomo, sino que traigan una hoja o una carátula donde permita la identificación de qué es la información que viene en esa carpeta o en ese AMPO. En el caso de los contratos, los contratos originales se solicita que vengan en un solo AMPO, en un AMPO todo lo que son contratos, ordenados alfabéticamente y con la indicación si son de arrendamientos, si son de honorarios profesionales o cualquier otra tercerización o cualquier otro contrato que ustedes utilicen, que vengan en ese documento. Algunas agrupaciones lo que hacen es que nos mandan el contrato, porque el contrato tiene que venir el original en estos AMPOs, y en algunos casos adjuntan una copia en el gasto respectivo. Eso es, ¿verdad?, queda libre, ¿verdad? Lo hacen por orden para tener la documentación junta, pero el contrato original sí siempre tiene que venir. Entonces, en ese caso preferiríamos que el contrato original venga separado. Tal vez esta minuciosidad en el detalle obedece solamente para un efecto de dimensionar a un asunto. En el 2014, por ejemplo, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos recibió aproximadamente 100,000 documentos. Entonces entenderán que para efectos de lograr con mayor rapidez desarrollar el proceso de revisión, ocupamos este tipo de, o sea, nos favorecemos todos, tanto los partidos como nosotros, a la hora de proceder con la revisión respectiva. Aquí está detallada, bueno, igual está en el reglamento, en el artículo 46-47, toda la documentación. Por ejemplo, ya comentamos que tiene que venir la certificación del contador, los informes, tienen que venir los libros contables o una copia certificada, los justificantes o los comprobantes que respaldan los gastos, contratos originales o copia certificada, los cheques originales cambiados. Eso también a veces se les dificulta un poquito, ¿verdad? Lo que hacemos es que cuando presentan la liquidación, si ustedes ya lo solicitaron al banco y el banco no se los entregó, entonces nos adjuntan el oficio donde se hizo la solicitud y nosotros reiteramos esa solicitud a la entidad bancaria. También está la opción de que si no ubican el cheque original en el banco, les entreguen una certificación donde diga con quién fue cambiado, es la copia del cheque, ¿verdad? Pero que venga certificado por el banco. Los comprobantes de transferencias electrónicas, cuando se hacen las transferencias, entonces tienen que traer el comprobante, ¿verdad?, donde viene la información de la transferencia. Comprobantes de débitos con tarjetas, son tarjetas que sean de la cuenta bancaria del partido, ¿verdad?, porque no pueden ser tarjetas de crédito ni tarjetas de terceros, solo si son de la cuenta bancaria del partido. Los certificados de cesión, la de entrega, ¿verdad?, cuando hacen la entrega o venta de un certificado de cesión, el comprobante. Los registros auxiliares, que son los que nos permiten ver la información contable, ¿verdad?, y proceder con la revisión. La lista de cuentas bancarias y las personas que están autorizadas para comprometer los fondos y para girar fondos de esa cuenta bancaria. Entonces, usualmente lo que viene es una listita, ¿verdad?, donde vienen los nombres con la firma a la par, que es la que utilizamos nosotros a la hora de revisar la documentación. Y documentación relevante que ustedes consideren que es necesaria, ¿verdad?, para respaldar o aportar un gasto. Aquí, ¿cómo qué podría ser? Por ejemplo, a veces hay gastos donde es, por ejemplo, un gasto de viáticos de una gira, pero tal vez en el comprobante ustedes no queda contemplado bien que ese gasto corresponde a la gira de tal, entonces a veces nos aportan documentación original o un oficio. Entonces, todo ese tipo de documentación que sirva para complementar la información de respaldo del gasto es la que puede venir adjunta en este caso. La lista que está en la Ajá. anterior, el registro auxiliar que está posteriormente a la certificado de cesión es el registro que se lleva sobre los certificados emitidos. Registros auxiliares son los registros de gastos, los contables. Contables, exacto. La parte del registro de los tenedores, de los certificados, registro de endosos, que ese sí lo tienen que presentar, ¿verdad? Pero igual ese a veces se lo solicitamos ya también para enviarlo a la tesorería, pero es el registro donde quiénes fueron los que tienen los certificados de cesión. ¿Cuál es la documentación requerida para la comprobación del gasto? Aquí vamos a ver más o menos lo que son los ejemplos de qué es y qué tiene que tener esa documentación. El medio de pago. Esto está a partir del artículo 65, 66, 67 y 68. Los medios de pago admitidos son los cheques, las transferencias electrónicas de fondos, las tarjetas de débito, tal y como les indiqué, de la cuenta bancaria del partido,
y los certificados de cesión. Dice que el partido estará obligado a aportar junto con la liquidación de sus gastos la documentación probatoria en los términos establecidos en el artículo 47, inciso 6. Esos son los medios de pagos que son admitidos por la normativa. Un ejemplo, ¿verdad? El cheque que tiene que venir a nombre del proveedor de servicios y a la cuenta del partido a quién se va a pagar, que tiene que ser girado de la cuenta bancaria del partido. Si están las firmas mancomunadas, tiene que venir el cheque con ambas firmas de acuerdo con lo que ustedes han definido previamente. Y la fecha, ¿verdad? Son aspectos básicos que tiene que tener, ¿verdad? La cuenta y el proveedor, ¿verdad? Que el proveedor al que ustedes les están pagando un servicio es el que tiene que venir el nombre del cheque. En algunas oportunidades, porque la persona no tiene cuenta bancaria y que le hacen el giro a un familiar o a un conocido, nosotros lo que les solicitamos, porque el giro tiene que ser a la persona, ¿verdad? Pero en esos casos lo que nos hacen es que nos aportan una nota donde aclaran que debido a que yo no tengo cuenta bancaria, autorizo para que el depósito de tal pago se realice en la cuenta tal a nombre de tal otra persona. Entonces esa es la documentación que ya a nosotros nos queda de respaldo, que ese pago se hizo con autorización del proveedor del servicio. Los justificantes. Los justificantes tienen que ser los documentos originales, no pueden venir copia, es el documento original. Ahora nos han consultado porque con la factura esta digital o electrónica que se emiten, entonces lo que hacen es que imprimen. O sea, si la impresión nosotros no tenemos ninguna duda, nosotros con la impresión tenemos, pero si no, es cuando les remiten estas facturas digitales, igual que las guarden, porque puede ser que en cualquier momento nosotros les digamos, ok, si esta es una factura digital, mándeme el electrónico, porque ocupo verificar, ¿verdad? Entonces es para que son adelantos tecnológicos, pero igual nosotros tenemos que verificar porque la norma nos dice que tiene que ser el documento original. Después tiene que estar fechado, cancelado y a nombre del partido, o sea, todas las facturas que nos presenten tienen que venir a nombre de la agrupación política, tener consignado el nombre de la persona física o jurídica, muy importante el detalle. Tiene que venir el detalle de qué es lo que el partido está adquiriendo, qué es lo que el proveedor le está suministrando. No puede venir varios, ¿verdad? Porque entonces nosotros no sabemos qué es varios y si esos varios son reconocibles o no con la contribución estatal. Entonces, por ejemplo, en los supermercados a veces si ustedes piden factura, la factura les dice varios, pero entonces adjunten el comprobante que les dan en la caja. Entonces, con las dos cosas, ya nosotros, bueno, sí, aquí dice varios, pero aquí me están detallando qué fue lo que adquirieron. Si es algo que no está bien detallado, pues háganos una anotación, ¿verdad? Corresponde a una alimentación de tal día. O sea, entre más detalle venga, para nosotros mejor. Entonces, nos evitamos tener que llegar y hacer verificaciones de gastos que nos atrasan el proceso. Sí, en el caso de esto de los supermercados, ¿es más que suficiente el tiquete de caja, donde se detalla, o adicionalmente hay que pedir una factura? Si viene a nombre del partido el tiquete de caja, nosotros con el tiquete de caja podemos revisar. Ya solo si el tiquete de caja no viene en el nombre, entonces sí mejor soliciten, no importa, como les digo, que les pongan en la factura varios para que no les detallen, pero me adjuntan los dos documentos. Buenos días. En cuanto a ese sistema que ahora tienen a nivel nacional, todo el país, ese papel que utilizan en esas maquinitas con la manipulación, el voucher, bueno, como le quieran llamar, se borra. Entonces, el compañero está diciendo que, o sea, yo sé que hay muchos clientes en X supermercado, pero viera que cuesta que le detallen o le desglosen y ponen varios. Entonces, no sé, sería como tenerla así, la facturita. En esos casos, sáquenle en copia. Cuando es papel térmico, porque ya nosotros sabemos. Sí, de hecho hay muchos gastos que hemos tenido que objetar porque no podemos leer qué es lo que contempla. Entonces, lo que nosotros les recomendamos es que cuando sea papel térmico y ustedes vean, le saquen copia de una vez y nos presentan el original, aunque esté en las condiciones que esté, y la copia. Otro aspecto muy importante, ¿verdad? Y de hecho antes de hacer cualquier gasto es que todo tiene que ser pagado de la cuenta del partido. Si ustedes han realizado gastos con anterioridad, que porque no tenían la cuenta, que sabemos que también es algo que se les sale a ustedes de las manos, pero también les
pedimos, ¿verdad?, la comprensión de que la norma nos dice que todo gasto tiene que ser pagado de la cuenta del partido. Entonces, eso sería los que nosotros les estamos reconociendo. Ya, a pesar de que entendemos, ¿verdad?, las situaciones, ¿verdad?, que a veces es un poquito complicado el obtener la cuenta bancaria, sin embargo, es un requisito que nosotros no podemos obviar. Tiene que indicar el justificante el recibido conforme y que esté codificado. O sea, codificado es, este comprobante es de alimentación, entonces esto va en la 9033. Este es de suministros de limpieza, entonces la cuenta que le corresponde. O si es viáticos, 9013. Entonces que venga con la codificación. Esto es para que no se nos vaya, si los indican ahí, ¿verdad?, que no se nos vaya es más fácil ubicarlos, ¿verdad?, inclusive. Este es un ejemplo, ¿verdad?, de lo que es la información que tiene que tener el justificante, igual la fecha, como nosotros los gastos que reconocemos son entre un rango de fechas, los justificantes tienen que traer la fecha para poder saber nosotros si están o no dentro del rango que establece la norma como gastos justificables para el periodo electoral. Ahí les queda, ¿verdad?, dentro de la presentación el ejemplo. Los comprobantes, el comprobante está establecido para casos de excepción, o sea, son gastos que no pueden ser justificados con un documento justificante. Entonces, el comprobante es un documento que emite el partido político y como tal tiene ciertas características. Tiene que ser documento original, igual, fechado, prenumerado, de acuerdo con un consecutivo y con el membrete del partido político. La duda siempre ha sido, entonces, ¿cuándo puedo usar el comprobante? Por ejemplo, el día E, que son días que por la movilidad que se da de recursos y de presiones, entonces ustedes no van a estar pidiendo facturas, por ejemplo, a la señora que les hace la alimentación del día E. Entonces, en esos casos el partido debe contar con sus comprobantes prenumerados, entonces lo que hacen es que presentan el comprobante. Pues para este tipo de situaciones es donde es factible utilizar el comprobante. Consignar tiene que tener el nombre de la persona, el número de teléfono y la dirección, porque como igual nosotros realizamos procesos de verificación de los gastos, entonces ocupamos que tenga el nombre de la persona y el número de teléfono, porque puede ser que en algún momento tengamos alguna duda, entonces simplemente llamamos a la persona. Entonces son elementos esenciales que tienen que venir en el comprobante. Igual que en el justificante, tiene que detallar claramente cuáles son los bienes o servicios adquiridos, la fecha, el recibido conforme y el código contable. Aquí lo esencial, ¿verdad?, son los requisitos de que a nombre que sea prenumerado, que tenga el membrete y adicionalmente el nombre del proveedor, el número de teléfono y la dirección. Ahí hay un ejemplo, ¿verdad?, de lo que es el comprobante con los elementos que yo les estaba ahí mencionando. Los contratos. Para la efectiva elaboración de comprobación del gasto se deben juntar los contratos originales o sus copias certificadas. ¿Dónde es que se requiere contrato? Para los gastos que son por honorarios profesionales, arrendamiento de bienes inmuebles y arrendamiento con opción de compra, contratos de arrendamiento de vehículos, se exceptúa el uso de contrato el día E. Son los únicos contratos de arrendamiento que no tienen que venir acompañados por un contrato. Los gastos del día E de arrendamiento de vehículos pueden venir sin contrato, pero solo ese día. Todos los demás gastos asociados a esta cuenta que ustedes realicen durante la campaña sí tienen que contar con el contrato de arrendamiento. Y más que todo es por la logística de ese día, ¿verdad? No van a ponerse a hacer un contrato. Algunos partidos lo hacen por respaldo, por control interno, pero ya queda a discrecionalidad de cada cual. Y los contratos de tercerización para la prestación de servicios de divulgación, censo, empadronamiento, investigación, estudios de opinión, capacitación y cualquier otro servicio contable bajo esta modalidad. También está el contrato de intermediación, ¿verdad?, que es una contratación que puede realizar la agrupación política, que también requiere la presentación de este documento. Ahí queda igual el contrato, que tiene que estar suscrito entre las partes, tiene que estar clara la vigencia y la descripción. No pueden haber gastos anteriores a la fecha en que se firma el contrato, porque entonces estarían fuera de la relación contractual. Tiene que estar debidamente firmado, tanto por el representante del partido como por el proveedor del servicio. Las cuentas contables, aquí están detalladas todo lo que son las cuentas contables dentro que están en el reglamento, que son las que se pueden utilizar para efectos de las liquidaciones de gastos. Hay 3 cuentas que son de reciente creación, fue la última modificación que se le hizo al reglamento,
que son la 9035, que son signos externos, que anteriormente estaba dentro de la cuenta de integración y funcionamiento de comités. Está la cuenta de divulgación, que es la 9036, y la 9037, que son actividades para el fortalecimiento de la estructura interna. Estas son todas las cuentas. Aquí hay que tener, ¿verdad?, hacer la diferencia, que hay cuentas que tienen requisitos especiales y hay cuentas que solamente se puede cumplir el requerimiento con la presentación del justificante y el medio de pago. Sin embargo, más adelante vamos a ver cuáles son las cuentas en las que tienen que poner más atención, porque aparte de esos dos requerimientos, tienen un requerimiento adicional, que es donde a veces fallamos y ya por eso ahí está el incumplimiento, ¿verdad?, normativo. Las cuentas contables con requisitos especiales son las de propaganda. Por ejemplo, las empresas que difunden la publicidad tienen que estar inscritas ante el TSE. También en propaganda, por ejemplo, en periódicos, se les solicita que venga la copia del ejemplar donde salió la publicación para poder verificarlo. En propaganda también se solicita el monitoreo, que es el detalle de la pauta, cómo fue transmitida. En algunos casos las empresas les entregan o los medios una lista donde viene la pauta se dio tal día, tal hora, tantos minutos, tantos segundos. En otros casos, si no es un detalle así, si solo es una pauta, entonces que se lo hagan en la factura, pero tiene que venir el detalle porque necesitamos saber la duración para ver el costo, si está acorde con lo que está registrado en el tribunal. También se necesita ver si las fechas de las publicaciones o de la propaganda no caen en los periodos de veda que están establecidos en el Código Electoral. Y entonces por eso es que es necesario, ¿verdad? A veces igual no es que, si viene la anotación en la factura, no es que les vamos a pedir que nos traigan un documento diferente, o sea, lo que ocupamos saber es cuándo fue que se dio la propaganda. Las otras cuentas que tienen requisitos especiales es arrendamientos, como ya les decía, es el contrato lo que tiene que venir ahí. Viáticos, que los viáticos son solo para funcionarios del partido, miembros del comité ejecutivo y funcionarios de planilla. Esta es otra cuenta donde también a veces se les da mucha rechazo porque se le pagan viáticos a personas que no forman parte de ninguno de estos dos grupos y la norma establece que son solo estos dos grupos. Ahora bien, también en periodo de campaña se abre para la posibilidad de que según acuerdo del comité ejecutivo se pueda reconocer viáticos a un grupo de 10 personas. Pero nos tienen que informar cuáles son esas 10 personas para la hora que nosotros revisamos saber que esa persona, bueno, no es funcionario ni es miembro del comité, pero está dentro de las personas que el partido autorizó para el pago de viáticos. Eso está en el artículo 55 del reglamento. El pago de intereses, que el pago de intereses se reconocen únicamente cuando son intereses sobre créditos del sistema bancario nacional. O sea, son préstamos o de empresas financieras supervisadas por su jefe. Nosotros, eso fue una modificación que se le hizo al artículo 57. Las agrupaciones pueden tener préstamos con personas físicas, pero esos intereses no son reconocidos como parte de la contribución estatal, solo si son empresas del sistema bancario nacional o supervisadas por su jefe. Eso lo pueden ubicar en el artículo 57. Los gastos de representación, que son solo para miembros del comité ejecutivo. La cuenta de honorarios profesionales es otra que hay que tener cuidado porque además de que requiere contrato, se requiere la presentación de un informe de labores. Y el informe de labores tiene que venir, no pueden ser 2 o 3 líneas como nos han presentado, sino que se nos explique qué fue las funciones que desarrolló el profesional o por horas, ¿verdad? Porque ahora hacemos también inclusive la verificación con los aranceles que están en los colegios profesionales. Entonces, esta cuenta sí es la de las, ¿verdad? Como tiene esos dos requisitos, sí hay que tener cuidado. Hay que tener en cuenta también que como parte de la flexibilización que se ha dado en el proceso de revisión, anteriormente nosotros encontrábamos una situación de estas y simplemente el gasto se objeta. Ahora está la posibilidad de que se subsane. O sea, ya sea en la fase de revisión, que si nosotros identificamos algo, podemos hablar con ustedes y consultarles, si ustedes lo tienen, pueden hacer la presentación, o bien en la fase de alegatos, que es cuando ya el tribunal les comunica el informe, que pueden hacer la presentación de documentación adicional que ustedes consideren que tengan en su poder para justificar o ampliar un gasto. ¿Cuáles son los énfasis, verdad, que nosotros les hacemos en materia de liquidación de gastos? La idoneidad en la presentación. Yo siempre les comento que a veces en una revisión que se hizo en el 2010 eran 120 AMPOs
y en varias oportunidades tuvimos que revisar todos los 120 ambos porque no encontrábamos unas facturas. Entonces, el tiempo que eso lleva, ¿verdad?, y el riesgo que tiene para ustedes, que a pesar de que nosotros hagamos esa revisión, en algún documento se nos pase que son montos considerables, ¿verdad? Entonces, entre mejor venga la documentación presentada, entre más ordenada venga, es más rápido el proceso de revisión, los resultados ustedes los tienen en forma más oportuna y es menos probable que se nos pueda extraviar o no ubicar nosotros una información por no saber dónde está. Por eso es que se les ha solicitado y se les ha emitido esas circulares de cómo debe venir presentada la documentación. Reiterar, los pagos deben ser de la cuenta bancaria del partido, los justificantes a nombre de la agrupación política y tener cuidado de los gastos, las cuentas que tienen requisitos especiales como las que les comenté, que son las que hay que poner un poquito más de atención. ¿Cuáles son las principales razones de objeción? Que es ante omisión de requisitos formales. Utilización errónea de caja chica, también se emitió una circular de cómo deben ser los pagos que se deben realizar bajo esta modalidad, que no pueden haber pagos antes de la fecha de la apertura, cómo debe ser el manejo con los reintegros y el cierre de la caja chica. Ahí está el número de la circular y ustedes la tienen también dentro de la documentación. Ya se les había enviado por correo, pero a veces tal vez no les llega a todos los que están en contacto con esta materia, entonces por eso también se las dimos hoy aquí. La ausencia del ejemplar de las publicaciones, por ejemplo en periódicos de propaganda que se pide la publicación. Si el gasto viene, la información viene, por ejemplo, el día o la fecha que se hizo la publicación está en la factura, nosotros hacemos el intento, ¿verdad?, de tratar de ubicar la publicación, pero si no tenemos información y no es fácil ubicarla, por eso es que le solicitamos mejor que adjunten un ejemplar de la publicación que realizaron. La omisión de presentar la certificación e informes de un contador público, la omisión de presentar documentación de respaldo para la comprobación del gasto, documento que no esté expedido a nombre del partido, pagos efectuados con recursos de terceros, estos son pagos con tarjetas y las tarjetas son nombres de un tercero, no podemos reconocerlos, ¿verdad? Entonces por eso es que se les insiste que solo pueden ser tarjetas que estén asociadas a la cuenta bancaria del partido, de otra forma no pueden realizarse pagos con tarjeta. La falta de detalle, es muy importante que el gasto venga bien detallado para que así nosotros tengamos claridad de qué es lo que se está comprando o adquiriendo el partido y podamos determinar si sí o no reconocible con recursos de la contribución estatal. Esa sería la parte mía, ¿verdad?, la parte de la liquidación. Igual en los documentos que tienen ahí se les adjuntó una lista más extensa de cuáles son los motivos por los que más se han rechazado, vienen ordenados por cuenta contable. Eso es para que lo tengan de referencia, ¿verdad?, porque tal vez viendo qué fue lo que se objetó en una oportunidad podamos tener alguna luz sobre qué podemos presentar para justificar un gasto. Muchas gracias y al final ahí estaremos atendiendo las consultas. Sigue la compañera Giselle con la parte de análisis de información financiera. Bueno, muy buenos días. Primero que todo, agradecerles por estar aquí presentes para escuchar todas las observaciones que queremos transmitirles. Siempre es difícil un sábado madrugar, pero el interés que ustedes demuestran para nosotros, pues es un placer atenderlos. Yo les voy a hablar generalidades del proceso de reporte de las finanzas de los partidos políticos de una manera tal vez rápida para dar espacio a la herramienta que nos va a exponer Rey y para que ustedes tengan también algún tiempo importante para sus consultas, que sabemos que tienen algunas por ahí. De nuevo agradecer al IFED la posibilidad de estar aquí, de organizar estas actividades que son tan importantes. Los informes de las finanzas partidarias tenemos que establecer con claridad la responsabilidad de la presentación de esta información financiero-contable de los partidos políticos está residenciada en las tesorerías partidarias. La función que en ese sentido ejercen los y las tesoreras de los partidos políticos es importantísima para nosotros, entonces por favor tomen nota. Estos informes, de acuerdo con el artículo 132 del Código Electoral, como les decía, son de carácter obligatorio, se deben presentar ahora en el periodo en que nos encontramos de manera mensual, siendo que nos encontramos ya dentro del periodo electoral, como ustedes ven, ahí en la diapositiva está detallado.
en meses anteriores, y en los meses siguientes a marzo del 2018 la presentación será trimestral, pero por ahora, por ejemplo, ahora que finaliza el mes de octubre, esperaríamos a más tardar el 15 de noviembre contar con el primer reporte de finanzas que ustedes nos deben de presentar. Es importante aclarar que, bueno, ahí hay un errorcito, son 15 días naturales, no son 15 días hábiles posterior al vencimiento del mes. Y sí es importante aclarar que el CPA que presenta estos estados o que rubrica estos estados financieros no necesariamente es aquel que está registrado ante la Contraloría para el proceso de certificación de liquidaciones de gastos, ya que estamos hablando de dos procesos diferentes, ¿verdad? Esto les hago la aclaración porque se presta mucho para confusión. El CPA que trabaja para un partido político en el proceso de certificación de liquidación es alguien que tiene que estar registrado ante la Contraloría para tales efectos, y el proceso de esa certificación es un trabajo convenido, lo que en la normativa técnica contable se llama así, es un trabajo convenido. El CPA se contrata para que única y exclusivamente certifique los gastos que se van a incluir en esa liquidación. Es un trabajo un poquito diferente de aquel que hace el CPA, que revisa los estados financieros de los partidos políticos que mes a mes se van a recibir en el departamento o esperamos recibir. ¿Cuáles son esos informes? Bueno, estamos hablando de principalmente la normativa, el 132 y 133 del Código y el 88 y 89 del reglamento hacen alusión al reporte de contribuciones. Esto es fundamental, pero no es lo único que vamos a recibir. Esperamos recibir también, como parte de esos documentos, y la norma lo señala como anexos, la copia certificada del auxiliar de la cuenta, el estado de cuenta bancaria, el oficial emitido por el banco, porque también nos presentan a veces unas copias que se bajan del sitio web del banco, pero estas copias, en la medida en que se pueden trabajar y modificar, para nosotros es de mucha mayor digamos, fehaciente revisión los que emite el banco. También el estado de situación, el estado de ganancia y pérdidas y el flujo de efectivo. Nosotros durante el periodo electoral en el área de análisis financiero nos abocamos a hacer un seguimiento de todos la información financiera que nos presentan, pero especialmente de los ingresos que los partidos nos vienen reportando en este periodo. ¿Esto por qué? Porque tiene que haber una congruencia exacta entre los ingresos que ustedes perciban durante este periodo y los gastos que vayan a liquidar. Estamos incluyendo en los informes de revisión de liquidaciones certificación sobre esa congruencia, es decir, si hay gastos por encima de los recursos que mes a mes fueron asentados en la información financiera, ahí, digamos, es una circunstancia que no debería darse porque tiene que haber una congruencia total, o al menos que haya más ingresos que gastos. Entonces tomemos nota, por favor, para el cumplimiento efectivo de esto de manera oportuna, porque también es importante señalar que la norma nos faculta para que ante la omisión de la presentación se establezcan responsabilidades, y como les decía, esas responsabilidades están residenciadas en las tesorerías. Entonces, por favor, tomemos nota para evitar problemas de este tipo. Perdonen, es que ando un poco resfriada. He tenido resfriados en mi casa toda la semana. ¿Qué pasa si no se presenta la información financiero-contable? En primera instancia, nosotros lo que hacemos es que remitimos lo que llamamos prevenciones, están establecidas en la normativa. Estas prevenciones pueden ser ya sea porque no se presentó del todo la información, en cuyo caso se otorgan 10 días hábiles para presentarlas, vencido ese plazo, y ante la omisión de la presentación, pues el caso se pasa a la asesoría jurídica para el análisis de responsabilidad que proceda. Pero también pueden haber prevenciones porque la información viene incompleta o porque detectemos inconsistencias, que no nos, por ejemplo, que la conciliación de las cuentas bancarias no nos es efectiva, o que los reportes de contribuciones tienen datos que no son coincidentes en cuanto al número de cédula del contribuyente, cosas de este tipo. Cualquier incorrección en los registros contables o en los reportes de contribuciones va a ser objeto de
prevención. Igual para la atención de cualquiera de estas situaciones de aclaración, se conceden 10 días hábiles para efectos de atenderla. ¿Qué pasa en el caso de que haya inactividad económica? Porque suele suceder, y ya sabemos que es un problema común, que los partidos están teniendo problemas importantes para acceder a financiamiento, y que el pico alto, digámoslo así, de recepción de ingresos y de identificación de gastos se da en los meses más cercanos a la elección. Para aquellos partidos que tienen inactividad económica durante estos meses, ¿verdad?, no necesitan incurrir en gastos de contratación de un contador público para que certifique esa circunstancia, sino que el tesorero puede hacer constar esa situación ante el departamento. Lo que tiene que hacer es delimitar de forma clara cuál es el periodo de inactividad que está teniendo, ¿verdad?, a qué hace referencia, indicar si no hay contribuciones ni donaciones y si tienen o no movimientos contables que afecten la cuenta corriente bancaria. Aquí es importante aclarar algo, porque a veces nos dicen que nos hacen constar que tienen inactividad económica y en el estado de cuenta encontramos movimientos importantes de recursos, y entonces tiene que haber tiene que haber una congruencia total entre la información que nos está haciendo constar el tesorero y los movimientos de la cuenta. Sí, también sabemos que al menos un movimiento o algunos movimientos deben haber que son mínimos para mantener aperturada la cuenta corriente. Si ese es el caso, por favor que la tesorería nos haga constar esa circunstancia. En la siguiente diapositiva lo que quisimos fue hacerles ver un detalle del reporte de contribuciones, porque ahí es donde más tenemos problemas y digamos donde se nos presentan situaciones que ameritan mayormente la emisión de prevenciones. Entonces, como una forma de ahorrar tiempo y recursos, ¿verdad?, simplemente aclararles lo que ya está establecido en el reglamento en relación con la información que tienen que tener estos reportes de contribuciones. Tiene que venir el nombre completo del contribuyente, el número de cédula para poder hacer un chequeo. Nosotros tenemos el sistema ligado al registro civil, y entonces si al momento en que estamos insertando la información en la base de datos que el departamento administra salta una inconsistencia, pues tenemos que hacer la consulta por la vía de la prevención al partido político, y el monto de la contribución o su tasación si resulta en especie. Ahí hay un formato sugerido. Entre más información nos puedan aportar, para nosotros es mejor, pero como mínimo esa información. También hacemos alusión ahí a una circular que se emitió desde el 2014, pero que tiene vigencia, para que vean todos los requisitos que debe contener el reporte de contribuciones y cómo son, cuáles son las circunstancias que se presentan alrededor del manejo contable de esta cuenta, que ahorita vamos a verlo con un poquito más de detalle. Suele suceder también con algunas entidades bancarias que no siempre resulta posible identificar durante el mes contable que se está registrando al contribuyente, perdón, estoy sonando muy duro. No, es porque se está metiendo un dedillo. Ok, de este lado, perfecto. Cuando no resulta posible identificar al contribuyente, hay una cuenta contable que está aperturada para que registren ahí esos donantes que de momento no ha sido posible identificar. Es una cuenta que se llama operaciones pendientes de imputar. La idea es que el partido político tenga tiempo de, sin incurrir en la omisión de la presentación de la información financiera, tenga tiempo de coordinar con la entidad bancaria para llegar a lograr la plena identificación de aquel contribuyente que por algún motivo, ya sea de trazabilidad, si se hizo una transferencia o porque en el comprobante de depósito no se puede identificar el número de cédula. Es decir, debería haber una correcta identificación, pero hay circunstancias que no son atribuibles a la agrupación política y que les permite por la vía de esta cuenta registrar las operaciones pendientes de imputar, que en este caso esperaríamos que no sean mayores y que se resuelvan y se aclaren en el siguiente reporte.
¿Qué pasa con las donaciones en especie? Que en periodo electoral es una cuenta que suele tener un movimiento importante. Recordemos que las donaciones en especie se incluyen en el reporte de acuerdo con lo que dice el reglamento cuando superan los 2 salarios base, que en este momento están tasados en un monto superior a los 850,000 colones. Entonces, cuando las agrupaciones políticas reciban contribuciones en especie que superen ese monto, las deben incluir en el reporte, que ya vimos cuál es el detalle que debe contener. Si no superan ese monto, siempre se deben de registrar en la contabilidad, ¿verdad? Lo que no debe estar es incluido en el reporte, pero en la contabilidad se deben visibilizar independientemente del monto de que se trate. Ahí hay un ejemplito. Nosotros hacemos esta aclaración porque suele ser un error contable frecuente que las contribuciones, tanto en efectivo, sobre todo en efectivo, que se contabilice que en ingresos, de acuerdo con la normativa electoral y la reglamentación y las circulares, digamos las directrices que se han emitido vía circular por la instancia técnica, estas deben asentarse como patrimonio. Entonces, por favor, tomemos nota para que no incurramos en este tipo de errores contables, ¿verdad? Y ahí vienen unos ejemplos, cuando se dona, por ejemplo, un activo físico, un equipo de cómputo, ¿verdad? El asiento es hacer la visibilización del activo, ¿verdad?, contra la donación en especie tasada de la campaña actual, que es en la que nos encontramos. Igual cuando son bienes y servicios, por ejemplo, los honorarios profesionales, suele ser recurrente que en esta época los partidos políticos reciban colaboración de personas afiliadas a sus ideas políticas, ¿verdad?, que les donen servicios, entonces tienen que visibilizarse. Entonces los honorarios profesionales, por ejemplo, en el caso que se está poniendo ahí, solo para manera de ejemplo, igual se visibilizan, ¿verdad?, la recepción de esos honorarios profesionales contra la cuenta de donaciones en especie tasadas de la campaña actual. Nosotros hacemos una verificación de la tasación, ese es un acuerdo, digamos, que se hace entre el partido y el donante, pero en aquellos casos en que pudiéramos detectar que no existe una razonabilidad del monto tasado, nosotros pedimos en ampliación a la información enviada las copias de los recibos, por ejemplo, si son activos fijos, ¿verdad?, si es un activo fijo que fue donado por una persona física que tiene un recibo, pues pedimos copias de los recibos como verificaciones adicionales. Dentro de la información que ustedes nos van a aportar, también esperamos recibir el auxiliar de la cuenta bancaria. Nosotros hacemos conciliaciones adicionales, ¿verdad? Tiene que haber una correcta coincidencia entre la información de la cuenta y lo que venga en los estados financieros. Tiene que haber un detalle preciso de todos esos movimientos contables y nosotros preferimos que nos aporten los auxiliares. Si bien es cierto, esto es, se ha emitido vía directriz, ¿verdad?, la necesidad de que esos auxiliares vengan. Si están de manera automatizada, es todavía mejor porque la revisión nosotros la podemos hacer de una manera más ágil. Entonces, en eso les agradecemos la colaboración que nos puedan brindar en ese sentido. Lo que suelen hacer algunos partidos, sobre todo ya, digamos, de trayectoria, ¿verdad?, en estas tareas, es que nos adjuntan en un disco compacto esa información, que la mayoría trabajan con sistemas automatizados contables. Entonces, bajan esa información a una hoja Excel y para nosotros es mucho más fácil hacer la revisión y también en ese sentido, reitero, les agradecemos la colaboración. Vienen también los estados de la cuenta, ¿verdad?, y no nos vamos a detener mucho. Les decía que necesitamos una fuente fidedigna, que normalmente es el que el banco emite, ¿verdad?, y de acuerdo con el 122 del código, pues tiene que venir todo un detalle. Todas las cuentas que el partido tenga aperturadas deben de incluirse en la información financiero contable. De especial relevancia la cuenta que los partidos políticos abren para el manejo de las donaciones, ¿verdad?
No nos vamos a detener mucho en el tema de los estados financieros, simplemente que reiterarles, ¿verdad?, que estos son los estados financieros mínimos que la norma establece de situación, de ganancias y pérdidas y los flujos de efectivo. Tiene que haber una presentación razonable, tiene que haber una revelación suficiente. Si ustedes tienen dudas en relación con una materia específica de orden contable, cómo asentar un registro o cómo hacer correcciones, en el caso de que se hubieran cometido errores, les agradecemos que se nos acerquen. Nosotros tenemos disponibilidad inmediata, sea por la vía del correo electrónico, por la vía telefónica o atención personal. No se necesita sacar una cita previa, lo ideal es coordinarla, pero no es absolutamente necesario. Tenemos analistas que están, la distribución se hace de todos los partidos que tenemos inscritos, tenemos una distribución, entonces hay analistas específicos que ya conocen la documentación de cada una de sus agrupaciones. Entonces, en ese sentido, pues total disponibilidad para la atención de consultas, y de verdad que nosotros agradecemos, más bien no es molestia atender esas inquietudes, porque eso nos permite corregir de previo a la presentación de la información cualquier circunstancia que tengan dudas, y entonces nos evitamos con eso la emisión de una prevención y los 10 días de plazo y darle el seguimiento y toda la tramitología administrativa que eso implica, porque estamos conscientes que ustedes tienen pues la mejor intención de cumplir con todos los requisitos de presentación de la información financiero contable. En relación con el monitoreo, nosotros lo que le queríamos contar es que este es un proceso que hemos venido desarrollando ya desde hace algunos procesos electorales. ¿Qué es el proceso de monitoreo? ¿Y qué busca este proceso? Bueno, es un proceso que se desarrolla para llevarle el pulso a la propaganda político-electoral de toda naturaleza que ustedes van a estar efectuando ahora en este periodo. Lo que necesitamos es contrastar lo que está en la información financiero contable con lo que se visibiliza en materia de propaganda político-electoral. Es un medio de contraste necesario porque para todos es conocido, ¿verdad?, que hay una realidad, hay un peligro inminente de que se pudieran estar dando estructuras paralelas, es decir, fondos que estuvieran dedicándose al financiamiento de campañas que no estuvieran registrados en los reportes financieros contables. Entonces, el proceso de monitoreo lo que nos permite es minimizar, porque no se trata de evitar, porque sabemos que digamos es un tanto difícil, pero sí de minimizar el riesgo de que se están dando estructuras paralelas que puedan estar financiando gastos de propaganda político-electoral, siendo que este es uno de los rubros más representativos de gastos en el proceso electoral. ¿Cuáles son nuestras fuentes para llevar a cabo este monitoreo? Bueno, tenemos un monitoreo automatizado. Esto se hace a través de una contratación con una empresa que ya está brindando servicios al tribunal. Esa empresa nos hace monitoreo en cable, en televisión por cable, periódicos, revistas, radios, televisión abierta, en cines y en publicidad exterior. Todos esos detalles que ustedes tienen ahí, estamos hablando de 39 cableras, 4 diarios nacionales, 40 revistas, 39 frecuencias de radio. Eso lo que nos permite es tener un reporte de toda la publicidad que se vaya a pautar en todos esos medios, ¿verdad? Y eso lo vamos a estar contrastando además con la información contable que ustedes nos reporten, con la información que nos van a proporcionar los propios medios que están haciendo pautas, a quienes ya les hemos también enviado circulares para que nos remitan información periódica de manera mensual en este periodo. Y también de nuestra parte vamos a estar realizando recorridos para lo que es el monitoreo de vallas y otra publicidad exterior. Se tienen programados 33 recorridos en más de 70 cantones en todo el país. Ya se han realizado algunos de manera previa al proceso electoral y se van a realizar también durante este proceso. Entonces, como les decía, la idea con este proceso de monitoreo es que nosotros podamos tener una disminución en el riesgo de que recursos de origen desconocido o de origen ilícito se estén insertando al financiamiento de las campañas. También es importante señalar que en este monitoreo estamos incorporando la perspectiva de
género, también estamos analizando si se visibilizan las candidaturas femeninas en estos medios, especialmente en vallas y demás, para llevar unas estadísticas, porque el tribunal ha venido haciendo un trabajo importante en materia de género, que ya ustedes conocen en todo lo que tiene que ver con la inscripción de candidaturas y la paridad horizontal y demás. En materia de financiamiento, pues no nos queremos quedar atrás y se está trabajando eso también. Voy a darle de inmediato el paso a mi compañero Rey, que les va a explicar una herramienta que se ha diseñado para el cálculo de la contribución estatal. Muchas gracias. Me robo 20 segundos. Creo que es importante hacer notar un asunto desde la perspectiva de análisis financiero, y es el hecho de que, bueno, ciertamente está habiendo dificultad con el acceso a fuentes de financiamiento, pero digamos, me parece importante hacer notar que vamos a prestar especial atención en lo que pueda ser ingresos que lleguen en efectivo a los partidos políticos. Nos parece que ahí puede haber una fuente incrementada de riesgo. Para nosotros es importante poderle dar trazabilidad a la fuente de los recursos que alimentan las arcas de los partidos políticos, y digamos es simplemente un anuncio para, adicionalmente, me lo recuerda Giselle, como un punto aparte, también en esta parte de monitoreo habrá una participación importante del Cuerpo Nacional de Delegados con el propósito de que nos brinden insumos respecto de eventuales recursos o bien publicidad o vallas o locales que también estén dándose en diferentes partes del país. A ver, entendamos cuál es la idea. Aquí no hay ninguna KGB, ¿verdad? Aquí más bien es la suma de un interés costarricense que proviene tanto de ustedes mismos como de nosotros. Es la idea de que la democracia costarricense siga siendo una democracia ejemplar, una democracia que no se nutra, o que en la medida de lo posible luchemos para que no se nutra de recursos que puedan tener una dudosa procedencia o una procedencia no reportada, y que evidentemente produciría desbalances en la contienda electoral. Bueno, muy buenos días a todos. Ya hice mi primera molestia a la licenciada Peraza para estar cerca de la computadora. Quiero compartir con ustedes, todos nosotros en realidad tenemos mucho interés en que todos los que estamos aquí y los agentes que nos vemos envueltos en esta dinámica del proceso electoral tengamos un conocimiento un poco más profundo acerca de la dinámica del funcionamiento del modelo. Y como una iniciativa del departamento, hace escaso mes y unos días, se trató de empezar a trabajar en una herramienta sencilla de cálculo que les permitiera tener algún tipo de herramienta para poder hacer una buena programación, planificación, proyección con respecto a eventuales resultados de su participación electoral y cómo iba a implicar eso, o qué implicaciones tenía esa participación en términos ya propiamente de la contribución. Ya muy bien lo explicó también la licenciada Peraza, que tenemos que tener claro todos que nuestro modelo, definido en el artículo 96 de la Constitución, funciona básicamente a manera de reintegro postelectoral. Solamente una porción reducida, un 15%, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96 del Código Electoral, se puede adelantar, y ese adelanto eventualmente lo vamos a distribuir equitativamente entre una gran cantidad de partidos políticos. Es decir, que al final de cuentas se reduce bastante el monto que de previo ustedes podrían utilizar para enfrentar el proceso electoral, ¿verdad? Razón de más que los esfuerzos por tratar de proyectar su actividad, sus gastos en el tiempo, tome relevancia, ¿verdad? Para que no queden con algún tipo de pendiente, alguna cuenta por pagar, que finalmente después del proceso simplemente no puedan efectuar. Así,
tenemos ahora el simulador de la contribución estatal. Como bien lo había dicho también don Ronald, posiblemente en pocos días lo tendríamos también disponible a través de la página web del Tribunal Supremo de Elecciones, para que no solamente ustedes, sino cualquier agente involucrado en este proceso pueda hacer sus estimaciones, ¿verdad? Hacer su simulación de escenarios con respecto a lo que podría o no suceder en la elección que vamos a tener en febrero próximo. ¿En qué consiste básicamente? En la incorporación dentro de la herramienta de una serie de variables duras, ¿verdad? Variables que desde este momento pues no tenemos certeza sobre su eventual valor, pero sobre las cuales tenemos alguna idea, y con base en ellas obtener información importantísima con respecto al aporte que eventualmente llegaría al partido político en calidad de reintegro. Dentro de las variables de entrada pues más importantes se encuentran la votación esperada, el gasto proyectado del partido político, las mismas reservas que ustedes definen en sus propios estatutos, las series de certificados de cesión si es que las emiten, el monto de financiamiento anticipado si es que lo solicitan, porque todo eso al final va determinando el monto al que eventualmente van a poder efectivamente tener derecho. Como ustedes bien recordarán y ya se mencionó en esta exposición, no basta en nuestro modelo de financiamiento obtener un relativo éxito electoral, sino que, y por eso en estas presentaciones se hace énfasis en materia de liquidaciones, debe venir acompañado también por un ejercicio muy responsable en materia de rendición de cuentas a través de esta presentación de la liquidación ante el órgano electoral. Es decir, un partido político puede tener un éxito en votación que si no hay liquidación no hay dinero de reintegro, ¿verdad? O puede perfectamente tener una estructura que le permite de cabo a rabo sustentar todos sus gastos de la forma más espectacular, de la manera en que lo expresó Alejandra, ¿verdad? Que si los votos no lo respaldan, eventualmente tampoco tendrían derecho a la contribución del Estado. Entonces son dos factores que van de la mano, pero hay una serie de elementos que de camino pueden ir alterando ese monto al cual efectivamente, por eso lo repito, efectivamente podrían tener derecho. Me gusta esa definición, se diseñó básicamente como un instrumento de naturaleza ilustrativa y pedagógica, ¿verdad? Porque nosotros comentamos en son de broma, pero lo cierto es ninguno de nosotros tiene hoy una bola de cristal, ¿verdad? Y así es como debe precisamente funcionar este sistema. En varios foros se ha dicho que una de las variables más importantes sobre las cuales se debe tener incerteza es precisamente sobre ese resultado electoral. Así que esto no viene a cambiar ni a modificar la naturaleza de todos los procesos que están relacionados con el cálculo del aporte. Estamos simplemente valorando escenarios posibles. Pedagógica, en orden a lograr simplemente una mayor comprensión de nuestro modelo de financiamiento. También recuerdo en algunos foros que a veces las preguntas se dirigían a, bueno, ¿y cómo es que financia el tribunal las elecciones? ¿Verdad? Y ya nosotros somos conocedores de que los partidos políticos prácticamente se financian por sus propios medios de previo a la campaña electoral. Y posteriormente, después de las elecciones, después del proceso de revisión de las liquidaciones, eventualmente van a tener acceso a un tipo de recurso que básicamente lo que pretende es reintegrar el patrimonio del partido político. Un partido puede empezar perfectamente con 0 colones en la bolsa para enfrentar un proceso electoral. Pedirá prestado, hará sus gastos, los presentará ante el tribunal, se hará el proceso de reintegro y eventualmente el tribunal le dirá, aquí está su dinero de reintegro. ¿Qué hará el partido político? Tomará ese dinero e irá a pagar la plata que había pedido prestada. En caso de que un partido político tenga 100 colones, igual puede invertirlos y al final de todo este proceso, siguiendo los mismos pasos, llegarán nuevamente esos mismos 100 colones al partido político. ¿A qué? A reponer aquel patrimonio del cual se desprendió de previo a la elección. Pero sí tenemos que tener todos claro que el modelo de financiamiento nunca hará millonarios ni ricos a los partidos políticos, porque esto simplemente es un modelo para reponer ese recurso que inicialmente le dio contenido a todos los gastos que ustedes generan. Bueno,
este es el final de mi presentación, porque en realidad eso es una diapositiva. Voy a pasar a mostrarles una hojita de Excel que es básicamente en donde ya podemos ir paso a paso describiendo en qué consiste el simulador de la contribución estatal. Lógicamente, como yo esto lo había diseñado en Excel, está un poco artesanal, por llamarlo de alguna manera, pero para los efectos prácticos y para la ilustración va a funcionar. Ya yo he utilizado el que va a estar en la página web y hemos estado haciendo pruebas infinitas, ¿verdad?, para corregirle todos los detalles para que eventualmente esté sin errores dentro del sitio del Tribunal Supremo de Elecciones, pero básicamente contiene la misma información, obviamente con toda la calidad técnica y de diseño que pueden tener programadores, cosa que yo no tengo, ¿verdad?, para hacerlo mucho más vistoso y más agradable. Vamos a ver si logro desde aquí buscarlo. Está en esa carpeta que dice 21 de octubre. 21. Ajá, de abajo. Ah, es que dice taller. Sí. Muy bien. Muy bien, esta es nuestra hoja de cálculo. Voy a alejarlo un poco simplemente para que vean en qué consiste. Todo lo que ven en la parte izquierda es la inclusión de las variables y sus posibles resultados. Y a la derecha, unas ilustraciones con respecto al aporte, cómo se distribuye y los certificados de sesión, las series de certificados, cuánto valor van a tener. Sí, es que me está diciendo que lo amplíe. No, simplemente lo estaba haciendo en perspectiva para que vieran en dimensión de lo que vamos a tratar. Porque ni siquiera yo veo desde aquí, desde la computadora, de qué se trata. Ok. Yo traté de colorear aquí, porque esa fue mi manera de ilustrarlo de una manera más agradable a la vista. En color celeste, esas primeras variables son las variables que yo les decía duras, son las variables con las que vamos a jugar para tratar de simular resultados. ¿Qué tenemos actualmente ya definido? Única y exclusivamente los 25.000 millones de colones, hasta que esa cifra varíe por alguna circunstancia. Al día de hoy siguen siendo los mismos 25.000 millones de colones. Como ustedes recordarán, en el artículo 96 de la Constitución Política hay unos requisitos para acceder al aporte. Dentro de ellos, en el caso de ustedes particular, dice alcanzar al menos el 4%, ¿verdad?, en la elección de la provincia u obtener un diputado. Básicamente les pone esas dos condiciones. ¿Cuál sería la misión de ustedes o qué me imagino que ustedes también han hecho en papel y lápiz en varias ocasiones y antes de empezar todo este proceso? Lo mismo que yo al final consigné en esta hojita de cálculo. Van a decir, ok, más o menos ese 4% en mi provincia, ¿verdad? Acuérdense que ustedes también, no sé si lo dijimos, al final de cuentas la contribución estatal se reparte de acuerdo con la fuerza electoral. Por lo menos los techos, los montos máximos a los que cada partido puede acceder se hacen de acuerdo a la fuerza electoral. ¿Cómo? Se toma el monto de la contribución estatal y se divide entre toda la suma de los votos válidamente emitidos en la elección de presidente y vicepresidentes y también la de los diputados, la de ustedes, ¿verdad? De los partidos que tengan derecho. Es decir, yo primero hago toda esa lista y digo quién superó el 4 en la provincia, quién superó el 4 a nivel nacional, y luego sumo todos esos votos y digo la contribución entre esos votos y me da el valor de un voto. Y luego digo, bueno, el partido X en la provincia de San José, por ejemplo, tuvo el 0.39%. Esos votos de la provincia de San José, que eran, digamos, mayores al 4, resultó que a nivel nacional eran el 0.39 o el 2%. Entonces, ustedes van a tener la facilidad aquí en la herramienta que ustedes dicen, ok, yo espero que mi partido político obtenga más o menos un 2% de la votación, ya a nivel agregado macro. Y mi partido va a hacer una inversión de 300 millones de colones, por poner un ejemplo. Ahí ustedes colocan la inversión que van a hacer. El Departamento de Financiamiento en el proceso de revisión siempre, o lo común es que de la presentación de la liquidación algunos gastos se rechacen, ¿verdad? Obviamente conforme ustedes tengan más controles, más dominio sobre la documentación y la forma en que eventualmente se tiene que presentar, se supone que a Alejandra le será más sencillo verificar que esos gastos sean efectivamente comprobables. Entonces van a tener también un espacio donde pueden colocar
ese porcentaje de esos gastos no reconocidos, lo que nosotros conocemos como rechazo, ¿verdad? Es decir, si usted presenta 100 colones por una camiseta y una gorra, la Alejandra dice, ok, la camiseta va aprobada, a la factura de la gorra la pagó otra persona que no es del partido, a esa le pongo X. Eso es una factura rechazada. Ustedes van a recoger en este porcentaje de gasto no reconocido ese valor que ustedes piensan que puede ser rechazada de su liquidación de gastos. Yo estoy poniendo ahí un 5%. También está la línea muy importante del financiamiento anticipado, que se va a definir probablemente a principios de noviembre, una vez que se cierren las candidaturas. Al departamento le corresponde, una vez que sepamos cuántos van a ir a jugar en la elección, dividir 3.700 millones de colones 80-20 y después de eso equitativamente. Lo pueden buscar en el artículo 96 y siguientes del Código Electoral. Digamos que ustedes pidieron financiamiento anticipado por 50 millones de colones, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y que habían emitido algunos certificados de cesión. Solo para ilustrar aquí. Excelente, aquí me están poniendo unos ejemplos, seguramente ustedes tienen esa hojita. Ustedes tienen una hojita ahí para que puedan hacer ejercicios. Ellos no, lástima. Bueno, vamos a hacer aquí Nos tienen estamos refiriendo, por ejemplo, a un ejemplo del partido de lo que está emitiendo Unión Guanacasteca, por ejemplo. Dice, emisión Serie A, 25 millones de colones en certificado Serie A, y voy a inventarme cualquier otra ahí, de por 50 millones la B. Van incorporando todas las variables de entrada. Y ahora bien, cuando ya se define esta primera parte, esto es muy ilustrativo porque ya empieza un poco a aterrizar en sí cómo funciona el modelo. El porcentaje que ustedes habían puesto aquí, este 2% de votación esperada, al final de cuentas en votos y en tope máximo se traduce en este tope de reconocimiento que está aquí en la fila, me voy a acercar un poquito más, eso, en esta fila 11. Ese 2% representa 500 millones de colones. Ese es el primer techo, ¿verdad?, de la contribución que salió a partir de la votación esperada. Como ustedes habían gastado en nuestro ejemplo 300 millones de colones y se rechazó un 5%, solamente se comprobarían 285 millones de colones. En los estatutos, cada partido político tiene un porcentaje definido para sufragar los gastos futuros de naturaleza permanente en los rubros de capacitación y organización. Aquí estamos poniendo 10 y 5, pero voy a poner 10 y 10 para que sea más sencillo. A nivel de estatuto, lo primero que nosotros hacemos es tomar los 500 millones de colones que el electorado les dio como tope y decir, bueno, ¿cuánto dijo el partido que había que reservar para el futuro? 10 y 10. Capamos ese 20%, 50 millones de colones irían para la reserva de organización, 50 millones de colones irían para la reserva de capacitación. Eso es lo primero que nosotros hacemos en el ejercicio que eventualmente va a desembocar con el reintegro al partido político. Esto nos da un nuevo límite para gasto electoral. Ya no son los 500 millones de los votos, son los 500 millones de los votos menos las reservas para gasto permanente. Quitamos 100 millones. Nuevo límite, 400 millones de colones. Es el que se ve ahí en la fila 15. Luego, estas reservas pueden eventualmente ser alimentadas por algo que se denomina remanente no reconocido. ¿En qué consiste el remanente no reconocido? Es la diferencia entre ese límite para gasto electoral de 400 millones de colones, ¿verdad?, en nuestro ejemplo, y los 285 que en liquidaciones se comprobaron. Estos 115 millones que aparecen en la línea 16 es precisamente esa diferencia. Ustedes tenían un techo de 400 para gasto electoral, pero en este ejemplo solo se le están comprobando 285. La diferencia de esos 115 millones es el remanente no reconocido, que eventualmente el departamento podría repartir de manera proporcional entre las reservas, hasta por un monto no mayor al que ya se haya definido en los estatutos. Aquí queda muy clarito porque a nivel de estatutos, fila 13 y 14, habían 50 millones por rubro. Pero en materia de remanente no reconocido, cuando yo distribuyo eso proporcionalmente, mitad de mitad, porque en nuestro ejercicio está 10 y 10 las reservas, 57 millones irían para una reserva y otros 57 millones de esos 115 irían para la otra. No obstante, sobran remanente 57
el procedimiento consiste en tomar de esos 57 un monto idéntico al definido en estatutos, es decir, 50, y recargar la reserva. Entonces, en nuestro ejercicio, al principio yo había dicho, reservas futuras, 50 de organización, 50 de capacitación. Pero como tenemos un remanente no reconocido, se duplicarían esos 50 en cada uno de esos rubros. Más acá abajo, en esta línea 19 y 20, se visualiza la reserva final de organización. En nuestro ejemplo, ese partido político tendría para gastos futuros de organización y capacitación una reserva a su favor por esos millones de colones que están ahí, 200 millones de colones, a los cuales tendrán acceso, como ya dijo Alejandra, a través de liquidaciones, ¿verdad? Solo que ahora de forma trimestral, ya no una sola como en proceso electoral, sino trimestralmente en periodo no electoral. Aquí había una línea muy importante para la definición de los montos de la contribución que eventualmente le podría tocar al partido político, las multas, embargos u otros. Es decir, si dentro del proceso se identifica algún monto que deba ser retenido, por llamarlo de alguna manera, para ir a atender otras responsabilidades, esto debe restarse de la contribución del Estado. Aquí hay muchos millones, pero como estamos haciendo un ejercicio pequeño, voy a poner 10 millones de colones en multas, ¿verdad? Esto nos da un nuevo techo, lo que se llama el monto para las series, solamente de 225 millones de colones. ¿Cómo se construye el monto para las series? El monto para las series es lo que se comprueba menos lo que se haya pedido por financiamiento anticipado, menos lo que se haya quitado de las multas. Ese es el monto que eventualmente pudiera reconocer los certificados de cesión. Nosotros habíamos dicho que nuestro financiamiento anticipado era de 50 millones. Si Alejandra nos había comprobado 285 menos 50, 235 creo que es, y menos los 10 de las multas que estoy poniendo aquí, 225. Esto es el monto que finalmente puede ir a alimentar los certificados de cesión. Y nosotros habíamos dicho en nuestro ejemplo que había una serie A, creo que era por 25 millones de colones. O sea que con los 225 yo puedo ir a cubrir perfectamente los 25 de la serie A. O sea que la serie A tiene un reconocimiento al 100%. Tengo suficiente dinero todavía para cubrir la serie B, que en nuestro ejemplo creo que habíamos dicho que era de 50 millones de colones, se reconoce al 100%. Todo el dinero que sobre, que no es normalmente el caso, ¿verdad? Pero todo el dinero que sobre se reintegraría eventualmente al partido político. Este tipo de ejercicio, así paso por paso, y la modificación de cada una de estas variables es precisamente la ventaja, digamos, el provecho que se le puede sacar a la herramienta. ¿A qué me refiero con esto? Que si ustedes de previo saben, por ejemplo, que van a tener una votación esperada, ¿verdad?, dentro de sus cálculos y estimaciones que representa el 2% o el 1.5%, por poner algo, y eventualmente ustedes piensan hacer una inversión de gasto, y voy a poner aquí una cifra superior, 500 millones de colones, ya ustedes van a empezar a notar que las cifras como que no cuadran. ¿A qué me refiero? 1.5% de votación esperada les daría un tope de reconocimiento de 375 millones de colones, fila 11. Entonces parecería como, no sé, como que no hay cierta lógica en invertir 500 millones de colones o 1.000 millones de colones si lo que pretenden es reintegrar o obtener un reintegro completo de los recursos que el Estado tiene disponibles para ustedes, ¿verdad? Este es el provecho, de esto se trata, que ustedes con la facilidad que va a brindar la herramienta puedan hacer su ejercicio, puedan analizar su caso particular y con base en él poder hacer presupuestos, poder hacer proyecciones, ¿verdad? Porque ustedes pueden querer apuntar aquí a una votación esperada del 4% que les daría un tope de reconocimiento de 1.000 millones de colones, hacer una campaña de 500 millones de colones, pero que al final el electorado no responda y que simplemente no alcance el dinero que el Estado tiene para reintegrarles. Esta cifra que está aquí es muy importante, el monto de gasto no cubierto, y ver eventualmente
el problema financiero en el que podrían caer si desarrollan una campaña, ¿verdad?, con algunas expectativas y que eventualmente no se cumplan esas expectativas. Hay partidos políticos que tienen una expectativa y más bien la gente les da mayor apoyo electoral. Hay partidos políticos que apuntan también a cierto nivel de votación esperada y no obtienen ese apoyo electoral de vuelta suficiente. ¿Para qué les sirve esto? Simplemente para que ustedes puedan valorar esos riesgos. Yo creo que ya el tiempo yo lo abordé y como esto es, vamos corriendo, creo que pasaríamos a la sección de preguntas. De mi parte esto sería todo. Muchas gracias.